unos minutos se difundieron imágenes del avión que transporta a Julian Assange de vuelta a Australia, haciendo una escala en el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia. Y vamos a hablar de este caso, de la liberación de Julian Assange, luego de que el bloguero llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, con el doctor Kiev Arisa, internacionalista, profesor de mercados emergentes, quien nos acompaña en el programa desde Londres. ¿Cómo estás, Kiev? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Es un buen día saludarte a ti y a tu auditorio con este caso pues fascinante desde hace muchos años y que polariza y divide a la opinión pública entre aquellos que apoyan y promueven y lo tildan a este personaje como un libertador y alguien obviamente que pudo luchar a favor de la transparencia y demás. Y pues el otro sector sería mucho más crítico y acerca de pues la sensibilidad en la documentación que fue revelada por su organización, pues ya famosísima WikiLeaks. ¿Cómo fue tomado en Reino Unido la noticia de la liberación de Assange? Pues tengo que hay opiniones encontradas. A mí me parece que es ciertamente pues es un caso que tenía muchísimos años. A recordar un poquito de introspección acerca de esa estancia en una embajada, obviamente en el Reino Unido, bajo la protección y la tutela, en donde incluso este personaje estuvo custodiado pues en las inmediaciones de este sector de embajada por varios años y pues que costó millones de libras, obviamente mantener ese operativo para evitar pues una tentativa de fuga hacia otro país. Ahora bien, hay también que aclarar que parte de esta situación pues tiene que ver con un aspecto político de las elecciones americanas. Hay que recordar que las relaciones internacionales siguen siendo relevantes, máxime que hay elecciones inmediatas en el Reino Unido el 4 de julio, que vienen las elecciones y obviamente debates políticos en Estados Unidos para elecciones en noviembre, y obviamente cuidar relaciones con Australia, que no deja de ser un país en el que tienen amplias relaciones y filiaciones comerciales y culturales entre Reino Unido y los Estados Unidos y Australia, ¿no? ¿Qué se dice respecto de la posibilidad de que Assange hubiese sido extraditado a Estados Unidos? Estaba enfrentando un juicio y bueno, repentinamente viene este arreglo y pues evidentemente todo aquello se acaba. Sí, a mí me parece, como te repito, que hay posiciones encontradas con respecto de eso. Habrá quienes argumenten que pues este personaje puso en riesgo pues millones de vidas al desclasificar, o más bien al revelar pues documentos confidenciales que pueden ser tildados de seguridad nacional, poniendo en riesgo a militares activos principalmente de los Estados Unidos, lo cual obviamente es un delito grave. Por otro lado, también encuentras la situación en que, pues, siendo el Reino Unido uno de los principales pues aliados, tanto comerciales como de seguridad internacional y pues militar, pues también te encuentras bajo la espada y la pared, aunque pues el debido proceso y la regulación pues de este país le permitió a Julian Assange ciertamente enfrentar un proceso con muchos años de demora entre apelaciones y decisiones para rechazar su extradición, y cuando todo parecía indicar que ya se hubiera concretado esto 2 años antes, pues se detiene con más apelaciones y ahora pues en un cambio de eventos súbito e inmediato, pues obviamente se llega a este acuerdo en donde Julian Assange se declara culpable por uno de los delitos que se le imputan, no por una larga lista anterior, y llega a este acuerdo con el gobierno americano para que solo sea declarado culpable. Y como ya pasó 5 años detenido, Sí. pues obviamente el tiempo ya ha sido servido de acuerdo a esa sentencia. Bueno, Kiev, aprovechando que estamos enlazados, me gustaría preguntarte un poco sobre el ambiente preelectoral en el Reino Unido. Falta poco más de una semana para los comicios generales. ¿Puedes esperarme un par de minutos y regresamos contigo? Por supuesto. Volvemos a seguir. Bueno, estamos hablando con Kiev Arisa sobre la liberación de Julian Assange y también vamos a aprovechar para platicar con él sobre las elecciones que se avecinan en el Reino Unido, pero nada más agregar que la esposa de Assange expresó una inmensa gratitud a quienes se han movilizado desde hace años
para lograr que la liberación del bloguero sea una realidad. Su madre, Cristina Assange, dijo estar agradecida de que el calvario de mi hijo finalmente haya terminado. Esto demuestra la importancia y el poder de la diplomacia secreta, afirmó a la prensa australiana. Algunas de las reacciones seguramente las habrá también de parte del presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Todavía no se ha pronunciado al respecto, pero como ya lo hizo ayer en X, pues seguramente dirá algo más esta mañana en Palacio Nacional. Pero bueno, volviendo con Kiev Arisa. Kiev, te agradezco que te mantuvieras en la línea. He visto las encuestas para las elecciones generales en Reino Unido y bueno, todo indica que habrá cambio de gobierno en el Reino Unido. Ponen al Partido Laborista muy por arriba del Partido Conservador e incluso pues también se percibe por ahí un ascenso de los partidos más extremistas de derecha en el Reino Unido. Es correcto, Pascal, gracias por obviamente permitirme comentar sobre este asunto interesante. De 4 años a la fecha, estamos hablando que la posición se invierte totalmente, es decir, con un 40% en la preferencia electoral para el Partido Laborista y aproximadamente un rango de 17 a 20% para el Partido Conservador, que es lo que significa que pues es inminente una victoria y un cambio de gobierno después de 14 años de dominio conservador. Y otro asunto interesante que hay que comentar, como tú bien refieres, es el crecimiento de estos partidos más extremos que siguen teniendo ciertas preferencias, el liberal demócrata y pues el personaje de Nigel Farage, que es pues un político muy controvertido que incluso ha incursionado en medios de comunicación, tuvo incluso este rol como representante del Reino Unido cuando en la etapa que pertenecieron a la Unión Europea, y pues con declaraciones controvertidas y pues con un enfoque mucho más radical acerca de temas tan sensibles para la población como lo que es la migración, como lo que es el gasto público y obviamente pues todo lo que son los derechos civiles. Lo que también pues obviamente añado a este comentario es que efectivamente pues el 4 de julio pues es simplemente esperar cuál será la configuración de lo que es la Cámara de los Comunes y esperar si acaso el Partido Laborista, como parece ser, no necesitaría de ninguna coalición para poder ejercer este gobierno. Bueno, el partido de Farage ahora se llama Partido de la Reforma, ¿verdad? Es correcto, y tiene aproximadamente entre un 15 y 17% de preferencias electorales, es decir, es un dignísimo tercer lugar y pues muy sorprendente de acuerdo obviamente al estado, a las condiciones políticas en las que se mueve este líder de este partido de nueva creación, que pues obviamente la legislación electoral en este país se los permite y que pues tiene una cierta cantidad de seguidores que pues comparten su visión y las ideas de mantener obviamente pues controles mucho más estrictos en términos migratorios, principalmente, que es y bajo el control de precios también y la intervención del gobierno en ciertas áreas económicas, obviamente para rescatar algunas áreas que han sido pues afectadas económicamente, como el transporte público y también lo que es el sector educativo público, con el número de personas que han lastimosamente dejado el sector en busca de otras oportunidades, obviamente por los ligeros diferencias o disminución en el ingreso que han tenido y oportunidades de desarrollo profesional. Ya, no hay representación proporcional en el Reino Unido, pero ¿será posible ver que este partido llegue a la Cámara de los Comunes ganando algunos distritos? Sí, es muy posible que al menos tengan algunos escaños dentro de la Cámara de los Comunes, lo cual, pues digamos, para un partido de nueva creación es una victoria muy significativa. Muy probablemente eso lo podremos saber pues días después de la elección en el 4 de julio. Bueno, y ahora sí que aprovechando el viaje, Kiev, si tú nos disculpas, y para agotar los temas del Reino Unido en el minuto y medio que nos queda, algo sobre la hermana del rey Carlos, la princesa Ana.
pues todavía no han habido, digamos, comentarios ni destacados ni demás, pero con mucho gusto lo podremos comentar más ampliamente. Bueno, de acuerdo, sí, porque han mantenido esa información, pues, con muchos candados de su estado de salud. Sería el tercer miembro de la familia británica, pues, en temas de salud en los últimos tiempos. Kiev, te agradezco mucho el enlace, muy amable. Claro que sí, es un gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias. Kiev Ariza, internacionalista, profesor de mercados emergentes, conversando con nosotros desde Londres. Y bueno,